Perro y Don Orejas, Miradas de la Migración. Un podcast para visibilizar las voces de personas migrantes como héroes cotidianos ante panoramas de desafíos, sueños y esperanzas. Caminantes y nómadas en tiempos modernos. Bienvenidos. Caminantes y nómadas migratorios. Edward Silva, Pateperro y Don Orejas, les damos la bienvenida a un nuevo viaje de migración y aprendizaje. Pasos que nos enseñan otras realidades y formas de enfrentar el viaje de la propia vida. Agradecemos a cada uno por el apoyo en cada capítulo de Pateperro y Don Orejas. Miradas de la migración. Otro domingo más en el que seguimos contando las historias de nuestros migrantes, nómadas, viajeros y héroes de la cotidianidad en tiempos modernos. Las historias que contamos en nuestro podcast Miradas de la Migración están basadas en hechos de la vida real, vivencias de nuestros migrantes. En la migración de hoy conoceremos a Margarita, Esperanza y Gonzalo, una familia que nos enseña acerca del proceso de la reagrupación familiar en la movilidad humana. Exploraremos cómo ellos enfrentaron los retos de la migración, la reconstrucción familiar en un país nuevo y la crianza de una hija pequeña en un país de paso, en medio de realidades que ponen a prueba, pero también fortalecen. Una historia de fuerza y desafíos que cruzan fronteras. La siguiente historia será contada con el consentimiento de las personas entrevistadas, haciendo honor a nuestros caminantes estelares de manera respetuosa, amena y cercana. Empecemos. Hoy contamos Una madre con esperanza. Primera parte. El 7 de marzo de 2019, Venezuela sufrió el apagón más grande de su historia, dejando a 22 de los 23 estados sin electricidad. En tan solo 3 días, el país cayó en el caos, la comida se dañó, el agua escaseaba y la desesperación invadió a la población. Al pasar 3 días del apagón, la mayoría de las personas ya no contaban con el dinero suficiente para adquirir alimentos. 7 en punto de la noche, la oscuridad, el silencio y la incertidumbre arropan la escena, pensamientos e imaginación de la situación vuelan como aviones en el cielo, pero no tienen pista de aterrizaje. Para el 10 de marzo, la incertidumbre dominaba la noche, mientras los pocos carros en la calle competían por encontrar alimentos. El servicio eléctrico seguía sin restablecerse, y ya no quedaban puntos de distribución de alimentos. La incomunicación, la escasez y el miedo marcaron los 5 días de apagón. Muchos negocios nunca abrieron, y las secuelas de esas noches siguen vivas en la memoria de muchos venezolanos. La oscuridad no solo apagó las luces, también le robó la calma a Margarita. Entendió que su tierra ya no podía ofrecerle abrigo a los sueños de su hija. Así que con esperanza temblorosa, emprendió un viaje junto a su familia, partiendo en busca de luz para su porvenir. Segunda parte. Margarita y su familia llegaron a Colombia en diferentes momentos. Primero llegó su esposo Gonzalo, luego Margarita y después su hija Esperanza, con el hermano de Margarita. Cuando Esperanza llegó, Gonzalo ya tenía trabajo en una empresa. Él llegó en mayo, Margarita llegó en agosto y Esperanza en noviembre. La situación en Venezuela era muy difícil, por lo que Margarita decidió traer a Esperanza rápidamente. Margarita trabajaba en Colombia y enviaba dinero a Venezuela, pero la situación era muy complicada. Los alimentos eran caros y Esperanza no se alimentaba bien. Margarita decidió que lo mejor era traerla, ya que, aunque las cosas no eran fáciles, al menos se podía conseguir más comida. La mayoría de las personas que migran de Venezuela lo hacen debido a la crisis, especialmente por la falta de alimentos. Margarita había dejado Esperanza con su madre, pero la niña quería estar con su mamá, y fue una de las razones de la reagrupación familiar en Colombia. Cuando Esperanza llegó a Colombia se mostró muy contenta.
Tiempo después, con respecto a su educación, al principio fue un poco complejo conseguir un cupo escolar debido a su nacionalidad y los documentos requeridos. Sin embargo, Margarita rápidamente consiguió un cupo y la inscribió en un jardín para niños. En aquel jardín cuidaron muy bien a Esperanza, quien incluso tuvo una pequeña ceremonia de graduación allí. Y luego pasó a transición, donde continuó estudiando. Esperanza siempre tuvo una relación muy cercana con sus compañeros. Lamentablemente, Margarita percibió cierto rechazo por parte de algunas personas en Colombia debido a su nacionalidad, pero procuraba no prestarle atención. En ocasiones, su hija Esperanza le comentaba que en la escuela sufría bullying por ser venezolana. Ante eso, Margarita le aconsejaba que no les hiciera caso y que no respondiera a quienes le insultaban cuando le decían veneca. Margarita le explicaba que no debía permitir que la llamaran así, ya que esa palabra podía tener una connotación ofensiva. Le insistía en que respondiera diciendo que ella es venezolana y que no se dejara afectar. Para Margarita, el término veneca no es adecuado, pues aunque algunas personas lo usan como una mezcla entre venezolana y colombiana, a ella le parece una palabra fea. Margarita siempre le ha enseñado a Esperanza que no debe discriminar a nadie, recordando que todos son seres humanos y que todos merecen respeto, especialmente en momentos como los que se están viviendo actualmente. Margarita le dice a su hija Esperanza: no les hagas caso, hija, no les prestes atención, ignóralas. Ella no quiere que su hija se asuste ni se haga ideas que le generen miedo de ir a la escuela. La intención de Margarita es que Esperanza no se deje vencer por el miedo, sino que siga adelante con confianza. Esperanza, calmada, responde a su madre que sí con inocencia y una conciencia que aún puede que no dimensione la gravedad de la discriminación y los malos términos. Por otro lado, siempre están solo ellas dos. Esperanza observa cómo es Margarita y actúa de la misma manera. Ella ve todo lo que hace su madre y desea hacer lo mismo. En ocasiones, Margarita le dice que no, la corrige y le explica que es una niña de apenas 6 años. Margarita siente que esto puede ser consecuencia de lo que ve en la televisión, como menciona su esposo, quien compara el fenómeno con una televisión en la cabeza de su hija. Pues ella observa un programa y luego intenta imitar lo que ve, queriendo asumir el papel. Entendiendo que no siempre sabe cómo expresar las cosas por su edad, su comportamiento no es agresivo ni grosero, es una niña muy expresiva. Esto lleva a que, en varias ocasiones, Margarita tenga que hablar con ella, sobre todo cuando Esperanza empieza a decir cosas como no quiero o no me da la gana, como si estuviera actuando el papel de lo que ha visto. Margarita entonces se ve la necesidad de hablar en esos momentos. Margarita le explica esto con calma y en ocasiones, para que se desconecte un poco de la televisión, le pide que vaya al exterior y juegue con sus juguetes. Ambas asisten a una fundación donde realizan actividades lúdicas como dibujar, pintar y cantar. Margarita sabe que ser madre de una niña pequeña no es tarea fácil, pero da lo mejor de sí para brindar aportes de educación, crianza y ejemplo a su hija. Margarita también comenta que no sabe si quedarse permanentemente en Colombia o regresar a Venezuela. Le dice a su hija que le gustaría volver por un tiempo, pero que ya está acostumbrada al clima frío y a la vida en Colombia. Tiene muchos amigos y se siente a gusto porque la gente la ha tratado bien, a pesar de las situaciones de discriminación que pudo haber vivido al inicio. Margarita siempre le enseña a su hija que el respeto es importante. Gonzalo, el esposo de Margarita, trabaja como barbero, pero cuando termina su jornada, regresa a casa. Si sale en la mañana, por la tarde ya está con ellas. A pesar de las dificultades y los cambios que han enfrentado, Margarita, Esperanza y Gonzalo han logrado construir un refugio. Margarita encuentra paz, ejemplo y esperanza para su hija, porque el hogar no es un lugar, sino las personas con las que uno decide quedarse y caminar. Caminantes, analizando y reflexionando con la historia de Margarita y su familia, quiero abordar un primer tema. Las familias que migran con hijos en etapa escolar se encuentran con el reto de buscar un cupo escolar en tierras extrañas. Algunos de los retos que enfrentan son identificar y realizar el registro en las páginas virtuales en los tiempos pertinentes, conseguir un cupo escolar cerca al lugar de la vivienda o trabajo de los padres, y cuando hay hermanos, que estos queden inscritos en la misma jornada, ya que ello conlleva tener que gestionar quién lleva y recoge los niños en horarios donde usualmente los padres están laborando. Incluso en páginas de Facebook
circulan anuncios que dicen: se lleva y recoge a niños en bicicleta al colegio. Esto como alternativas de ingreso para hacer frente al desempleo. Pero esto no deja de significar un riesgo para las familias, por tener que confiar en personas desconocidas o que sus hijos se expongan a un accidente vial. Además, retomando el tema del cupo escolar, debido al receso o interrupción del proceso escolar que muchos niños han tenido que vivir en su país de origen, cuando llegan al país de paso, se encuentran con comentarios basados en prejuicios que hacen alusión de manera peyorativa al atraso escolar de los niños. En cuanto al proceso de reagrupación y migración progresiva, algunas familias recurren a pedirle a un familiar como tía, abuela, prima, entre otras, que viaje a Colombia para que apoyen el cuidado temporal de sus hijos. Otros encuentran paisanos que contratan por horas para tareas específicas, como llevar y recoger a los hijos del colegio. Lo anterior permite observar que las labores de cuidado de los niños usualmente recaen en las mujeres y las familias, por lo cual es necesario ampliar la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado. Por último, quiero plantear una pregunta que mis amigos Pateperro y Don Orejas nos van a ayudar a responder. ¿En qué personas confía para el cuidado de los hijos en un país desconocido? Mi querido caminante Edward, a tu pregunta, existen diversos lugares que ayudan en el apoyo de cuidado de niños, como por ejemplo casas donde son llevados para su cuidado en determinados horarios. Allí, por lo general, una persona encargada cumple la labor de cuidadora y en donde se les ofrece comidas, cuidados básicos si son infantes o bebés, juegos para su entretenimiento y toda la educación necesaria. En estos lugares, el precio varía dependiendo de las horas, de los cuidados y si conlleva otras atenciones como alimentación y hasta asesoría de tareas y la recogida en colegios o jardines. He oído que el precio por día puede estar entre 2,000 pesos la hora o 14,000 pesos colombianos, variando entre los diferentes cuidados ya mencionados y el horario. Caminantes, para complementar la información de mi querido Don Orejas, he escuchado testimonios de que estas casas de cuidado son de gran ayuda para los migrantes, quienes buscan encargar el cuidado de sus hijos mientras cumplen sus labores de trabajo u otras actividades, y al ser un espacio que tiene diversos espacios y servicios, como el mencionado de asesorías de tareas, donde apoyan a los padres en el desarrollo de las tareas de los niños y sus estudios, siendo de gran ayuda, puesto que se adelantan actividades para las que tal vez el tiempo no es suficiente para los padres por sus trabajos y atenciones del hogar. En algunas de las casas de cuidado que conozco han llegado a ver hasta 7 niños migrantes externos, y no solo eso, otros niños migrantes internos, siendo un espacio de gran diversidad. Muchas gracias por sus aportes, mis queridos caminantes. Caminantes, eso ha sido todo en nuestro episodio de hoy. No olviden escribirnos en nuestras redes sociales, Puntos de Apoyo para Avanzar SAS en Facebook y Puntos de Apoyo para Avanzar en Instagram. Escríbenos a nuestro correo electrónico apoyo.avanzar@gmail.com y compártenos tu opinión. Estamos en todas las redes sociales y claro, en este espacio de podcast en Spotify. Si te gustó, comparte para que las historias de migrantes, caminantes y nómadas puedan ser escuchadas. En el próximo capítulo compartiremos junto a Pedro Pablo, un joven colombiano con sueños por cumplir, pero con el desafío de emigrar, pues las oportunidades laborales en Colombia escaseaban y el tema económico apremiaba para él y los suyos. Además de querer cumplir sus sueños académicos, laborales y los beneficios que puede traer migrar a otro país. Acompáñanos a conocer su historia de migración. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo domingo, caminantes.